y que es un gremio muy combativo. No sé si está bien dicho así, me parece que sí. Es un gremio muy combativo, es un gremio que ha puesto sus reivindicaciones en la mesa y que no termina de coincidir con el gobierno porque no recibe respuesta. Desde ya, me imagino que es por eso. Voy a saludar al secretario general de ANSAFE Santa Fe, Rodrigo Alonso. Rodrigo, Clarito te saluda, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Gracias por el llamado. No, gracias por atendernos. Venimos insistiendo hace unos días porque ¿Eh? sabemos que la coyuntura es de las más difíciles que han tenido los trabajadores en esta historia reciente o de estas últimas dos Ujú. décadas, porque parece que todo se hilvana, ¿no? Se entreteje. Una derecha rabiosa o una ultraderecha rabiosa a nivel nacional que lo único que trata es de quitar derechos de los trabajadores en cada acción de gobierno que propone, no solamente ejecutivo, sino legislativa, y eso influye en la provincia, me imagino. Sí, claro. Nosotros estamos muy preocupados porque vemos desde que asumió el gobierno provincial de que hay una serie de políticas que están atacando a los trabajadores en general, ¿no? A los activos y a los jubilados. Eh, Políticas que, fíjate vos, no tienen, son todo lo contrario a lo que han prometido, porque en su campaña electoral a todos los trabajadores nos dijeron que iba a haber cláusula gatillo, que le íbamos a ganar inflación, que iban a respetar nuestros derechos, los activos, los jubilados, que iban a respetar los acuerdos paritarios. Bueno, la verdad que nada de eso sucedió. Y nos encontramos ya en un ámbito paritario en donde uno ya ingresa con una situación particular, ¿no? La situación particular es que el maestro de grado, que es el que tiene está en actividad, que el que tiene que sostener un proceso de aprendizaje y que tiene que estar eh, con todas las acciones puestas en que ese grupo de alumnos pueda aprender, está también preocupado para que la plata le alcance para ir al supermercado, para pagar la luz, buscando otro empleo. Esto es una característica, ¿eh? Los docentes tenemos pluriempleo. Somos maestros y vendemos prepisa, manejamos un auto para ver si podemos tener algún ingreso más, cuidamos ancianos, cuidamos niños, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Los jubilados que a su vez cobran los incrementos salariales de los 60 días, con un presentismo que te obliga a ir enfermo a trabajar. Así empezó la discusión paritaria. Y fíjate lo que pedimos, Clarito, pedimos tres cosas, tres. Dijimos, primero, nosotros estamos perdiendo ante la inflación. El dato del año 2025 es claro. Los activos perdimos un 7%, los jubilados perdieron un 13%, porque los jubilados cobran los 60 días. Entonces dijimos, de acá para adelante, pongan una cláusula de actualización. Vos, Clarito, poné el nombre que quieras. Cláusula gatillo, con lo que quieras, no hay problema. Lo que nosotros decimos es, tiene que haber una cláusula de revisión, de actualización, cláusula gatillo, que implique de que los aumentos salariales no queden por atrás de la inflación. El gobierno esto no lo hizo. Entonces, este es el primer dato. El segundo dato, pedimos, perdimos 33% desde diciembre del 2023. Entonces, nosotros queremos recuperar. Vos me vas a decir, pero no te van a dar el 33% de una sola vez. Bueno, está bien. Armá un cronograma que vos puedas dar un grado de previsibilidad, que vos des muestras de que empieza una etapa distinta, la etapa de decir empiezo a recuperar el salario. Lo que Pero pasa, no, Rodri, lo que pasa es que el sí. gobierno lo arma, pero no con los porcentajes que permitiría recuperar el salario, ¿no? Y no, porque te dice un 3%. Claro. Te dice, te voy a dar un 3% por el 2025, pero encima del 2025 perdimos mucho más que un 3%. Entonces, fíjate, pedimos cláusula gatillo o de actualización, nada. Te ofrece un 12,5 pagado en 6 cuotas. En 6 cuotas, o sea, de acá a junio. Después, a recuperar lo que perdimos y te dan un 3%, o sea, te comieron un 30%, o sea, así nomás. Y después, el tercer punto, dijimos, para los jubilados,
Y fíjate vos lo que pasa con los jubilados. Creo que es un dato interesante, porque nosotros estamos sacando algunas informaciones donde decimos basta de mentiras. Y después podemos hablar un poquito de las mentiras del gobierno. Pero te voy a decir una. El 15 de febrero, la máxima autoridad de la provincia dijo que la caja estaba saneada. Ese es el primer dato. La caja estaba saneada. Y que los jubilados iban a cobrar en vez de los 60 días los aumentos, los 30, y que en septiembre no se iba a prorrogar el aporte solidario, sino que caía esa metida de mano en el bolsillo a los jubilados. Que la verdad fue un logro de los trabajadores que peleamos, ¿eh? Esto no es que el gobierno, porque se levantó un día bueno, hace esto, sino que hubo mucha presión y hace este paso. Ahora la pregunta es, si la caja está saneada, ¿por qué tenemos que esperar 30 días los jubilados? ¿Y por qué tienen que seguir metiéndole la mano en el bolsillo con el aporte solidario? De acá hasta septiembre. Y fíjate lo que dice el acta paritaria. Estoy hablando con vos y te leo lo que dice el acta paritaria. El acta paritaria establece de que estos incrementos se van a trasladar al sector pasivo teniendo en cuenta la normativa vigente. ¿Sabes cuál es la normativa vigente en el día de hoy? La ley de jubilaciones. Y la ley de jubilaciones te dice de que el incremento se cobra a los 60 días. Entonces, va a haber una fuimos con tres contraposición. cosas. Claro. Ninguna de las tres cosas nos dieron. ¿Cómo no querés que rechacemos la paritaria? ¿Sabés lo que nos están ofreciendo? Nos están ofreciendo que en junio de este año, un maestro que recién se inicia perciba 1.037.205 pesos con 23 centavos. Hoy, 5 meses antes, la línea de pobreza es 1.350.000 pesos. ¿Sabes lo que te propone el gobierno? Que hoy sos pobre, pero que dentro de 6 meses vas a seguir siendo tan pobre como hoy. Por eso, este rechazo tan contundente a esta propuesta que no tiene nada que ver con las necesidades que tenemos los docentes. 99% fue el rechazo, ¿no? Por el 99%. Sí. ¿Está bien lo que pero ¿cómo no va a haber rechazo, Clarito? ¿Cómo no va a haber rechazo cuando vos llega un momento, esto también creo que es un elemento para conversar, llega un momento que hay un nivel de hartazgo, pero el hartazgo tiene que ver con la falta de reconocimiento en el salario que, vuelvo a decir, tiene una implicancia en los procesos de aprendizaje. Está bien que un maestro esté pensando no solamente en cómo educar a ese niño, a esa niña, sino en tratar de conseguir otro trabajo. Un maestro que va enfermo a trabajar con 40 grados de fiebre porque si no, no cobra un premio. ¿Está bien eso? No, está mal, está muy mal. Está bien que un maestro que tiene 60, 62, 63 años, 65 años, no se jubila con 35, con 40 años de aporte porque no le conviene jubilarse. No, eso está mal. Entonces, hay hartazgo por eso y hay hartazgo por las mentiras. Mirá, Clarito, si algo faltaba para que todos los docentes el 2 de marzo hagamos paro, porque va a ser contundente el paro y la movilización, a pesar del presentismo, de los descuentos, de todas esas cosas, fue la mentira de ayer del gobierno. Hacer creer que los maestros vamos a cobrar 1.300.000 pesos y que somos los mejores pagos del país. La verdad que a la muestra me remito, que es el acta paritaria. No hay que mentir y el gobierno lo que está haciendo desde su campaña electoral del 2023 es mentirle a todos los trabajadores, a los activos y sobre todo a los jubilados. Rodrigo, tengo que aprovechar, no puedo dejar de aprovechar, analizar el contexto, porque la verdad que
vos, que representás a un gremio como ANSAFE, sos de los pocos gremios que han salido a manifestar su disconformidad ante todo lo que le pasa a los trabajadores, en este caso a quien representás vos, a los docentes, por estos tiempos en el país y en la provincia. Y dijiste algo que no se nos escapa a nadie, porque hasta los periodistas por ahí estamos buscando también otro trabajo para Sí, poder claro. sobrellevar una realidad económica que ya no tiene salida. Y dijiste, los docentes tienen que conseguir otro trabajo y esto le pasa a los empleados públicos, pero es peor también, y me permito para una reflexión tuya me permito decir, le está pasando a los privados, porque están perdiendo su trabajo cuando los privados creían que los malos eran los empleados públicos y que lo que se iba a hacer según el gobierno era una disminución de empleados públicos del Estado y ahora los que están perdiendo su trabajo son los trabajadores privados, Rodrigo. Claro. Y porque hay una política económica que te está llevando a eso. Hay una política económica que implica de que los salarios van todos a las bajas, que no hay consumo, no hay fomento a la industria, todo lo contrario, se está permitiendo la importación de productos, una política económica que está más centrada en los grandes grupos económicos, en la timba financiera. Y bueno, acá están los resultados. Ahora, el gobierno, el gobierno de la provincia de Santa Fe, que se dice que es distinto al gobierno nacional, ¿por qué no lleva adelante políticas distintas? Porque lo que está llevando adelante es exactamente lo mismo que pasa a nivel nacional. Mira, te doy dos ejemplos. A nivel nacional, los docentes no tenemos paritaria porque el gobierno nacional No, eliminó la paritaria docente. es En así. la provincia de Santa Fe, lo único que hacen te tiran una propuesta. Nosotros le dijimos, en la Ahora, última reunión le dijimos, queremos discutir. No, no, esta es la propuesta, o sea, no hay discusión. eh, Entonces, ahí eh, hay una similitud. A nivel nacional, te planchan los salarios y a nivel provincial, mirá si no te van a planchar los salarios. Te doy un dato. Diciembre de 2023, el 90% de los docentes por encima de la línea de la pobreza. Enero del 2026, el 90% de los docentes por debajo de la línea de la pobreza. Esta es la verdad. Y la Rodrigo, pregunta es, ahora, sí, ¿hay sí. calidad educativa con docentes pobres? No, no hay calidad educativa. Ahora yo me pregunto esto, porque lo charlo hasta con funcionarios de la provincia también. Eh, porque caemos en la conclusión de que las políticas de última terminan coordinándose con las políticas nacionales o terminan teniendo una similitud. El gobierno de la provincia privilegia eh, el equilibrio económico antes de las próximas elecciones del 2027, porque esto no lo favorece para nada al gobierno de la provincia, el No, enfrentamiento con yo los creo que, trabajadores. no, yo creo que se está equivocando. Pero además porque elige como enemigos a aquellos trabajadores que somos los que tenemos que sostener el funcionamiento del Estado. El Estado, desde mi perspectiva, ¿no? Es muy importante porque uno piensa un Estado que garantice un derecho. El derecho a la seguridad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a tener servicios básicos. Bien, en consecuencia, lo que uno debería hacer es privilegiar el funcionamiento del Estado. Ahora, lo que está haciendo el gobierno es todo lo contrario. Elige como enemigos a los trabajadores estatales, a los activos y a los jubilados. Entonces, me parece que eso es un error, lo que está haciendo en particular con nuestro sector, con el sector docente, que esto hay que decirlo, esto hay que decirlo. Eh, Habla mucho de la calidad educativa. A mí, yo la vez que tuve la posibilidad de ir al piso a charlar con vos, hablamos mucho sobre eso. Todos saben que yo soy maestro de grado, a mí me encanta hablar sobre educación y sobre de qué manera poder mejorar los procesos de aprendizaje. Ahora, hay una condición básica. La condición básica es poder generar confianza entre el docente y
la comunidad educativa, el grupo de alumnos, de alumnas. ¿Qué confianza podés generar cuando el gobierno lo primero que hace es decir que somos todos vagos, de que los docentes sacamos licencia, todos los docentes sacamos licencia para atender a los suegros? Estas eran las barbaridades que decía el gobierno sobre las trabajadoras y sobre los trabajadores de la educación. Es complicado, O sea, porque criticar permanente. al Estado que estás tratando de cuidar. No, Totalmente. no sé. Totalmente. Entonces yo creo que esto, también esto, que genera un hartazgo. Porque esto ya pasó en la historia de la provincia de Santa Fe. Pasó en la década de los 90. En la década de los 90 nosotros teníamos un presentismo. Ahora se lo llama premio, que es más o menos lo mismo, ¿no? Pero bueno, teníamos un presentismo. ¿Qué hacía? Hacía lo que nos estaba pasando. De que cuando vos querías llevar adelante una protesta, te costaba. ¿Por qué? Porque perdías mucha plata en sueldos muy bajos. Pero hubo un momento que los docentes nos hartamos y dijimos, salimos igual. Bueno, ahora está pasando eso. Lo que está pasando ahora es que vos vas a una escuela y las maestras y los maestros te van a decir, estamos hartos, no me importa el premio, no me importa el descuento, yo voy a salir igual porque tengo dignidad y voy a defender la escuela y voy a defender mis derechos. Es indiscutible que hay una unidad de concepto en lo que el trabajador hoy debe defender. Y es más, creo que el empleado público lo ha entendido mucho antes, porque sufrió el embate de esta ultraderecha nacional mucho antes que los trabajadores privados. Ahora me pregunto, Rodrigo, ya que hablamos del contexto, ¿por qué no hay una unidad sindical? Creo porque cada sindicato está privilegiando pues, sus cuestiones particulares y su contexto. Creo que yo soy muy crítico de esto, y creo que lo que nos está faltando es unidad. Mirá, yo te voy a contar un hecho que demuestra la importancia de la unidad. Nosotros, creo que ha sido en el mes de agosto, septiembre, llevamos adelante una concentración frente a la caja de jubilaciones, en el mismo momento que se estaba discutiendo si la caja de jubilaciones iba a permanecer en el Estado o no a través de la discusión de la reforma previsional. Compartieron con Fetrán esa si era transferible o no. Bueno, sí. Justamente por eso. Sí, sí. Porque ahí estuvieron los compañeros municipales, había compañeros estatales de la caja. Yo recuerdo que por el micrófono uno de los compañeros, que eran los presentadores, empezó a nombrar las delegaciones de ANSAFE, y hubo un momento que dejó de nombrar las delegaciones de ANSAFE y empezó a nombrar los sindicatos que estaban y los trabajadores que estaban de otras ramas que no eran los docentes. Y yo creo que ese es el camino. El camino es un marco de unidad para enfrentar estas políticas. ¿Está costando? Sí, la verdad que sí. Está costando. Está costando sobre todo en esta discusión provincial. ¿El desafío es encontrar ese camino? Sí, el desafío es encontrar ese camino. En el mientras tanto, cada uno hará lo que crea que tenga que hacer. Y en ese mientras tanto, lo que hace es paro y movilización. En ese mientras tanto no hay diálogo. ¿En ese mientras tanto? No hay diálogo entre los sindicatos, entre la federación. Diálogo hay. Sí. ¿Sabes por qué te digo? Porque yo veo un ANSAFE combativo, un ANSAFE con una concepción de ideas muy fuerte, hasta en la oposición interna tuya hay coincidencias por lo que hay que pelear. Veo una fortaleza en los municipales, veo movilizado a los municipales como no lo he visto antes. Veo a los jubilados, docentes y municipales muy comprometidos con la lucha. Ahora bien, de última, el gobierno, que no estoy cuestionando porque no estoy dentro de la caja del gobierno, pero sí presenta una propuesta que de entrada sabemos que no alcanza, y hay dos de los principales gremios que la aceptan. Está bien. Eso depende por eso vuelvo a lo mismo, ¿no?
a las definiciones que toma cada sindicato. Nosotros sí creemos en los marcos de unidad. Creo particularmente, que no tengo ningún problema en decirlo, creo que con los compañeros municipales nos une por lo menos la situación previsional, es una situación común que tenemos. Después empiezan las cuestiones más particulares, ¿no? Una cosa también es la paritaria municipal y otra cosa distinta es Sí, la sí, sí. paritaria Sí. provincial. Pero sí tengo que decir de que se ha logrado por lo menos un grado de acción en conjunto en materia previsional que yo creo que dio resultado y que creo que ese tiene que ser el camino, ¿no? Yo estoy convencido que ese tiene que ser el camino. Y no muy distinta tampoco, Rodrigo, porque hay eh, pedidos, hay reivindicaciones que se llevan adelante. Que Primero son tienen un mismo denominadores estilo. comunes. Primero tienen un Que mismo son estilo, son denominadores comunes. combativos, son combativos. Ustedes son Sí. de salir a la calle y decir lo que sienten. Y tanto Veterán como ANSAFE, y después otros gremios como los de salud, y otros gremios que lo hacen. Ahora, quedan condicionados, yo lo digo a esto, Rodrigo, no digo que sea así, pero lo que queda para la sociedad, para nosotros, es que como que los gremios combativos quedan condicionados por una estrategia que utiliza el gobierno, porque evidentemente no son tontos, utilizan esta estrategia para que el 100% de los gremios no sean los que reclaman a posterior de la propuesta del gobierno, sino que sean, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Lo que algunos que no tienen necesidades deben decir, los de siempre. Pero no saben que esos de siempre son los que están peleando para que los trabajadores ganen un poquito más de 700 o 800 mil pesos por mes. Sí. Bueno, yo creo que hay que, por lo menos, que profundizar el marco de unidad con los que tenemos una visión en común, ¿no? Y Sí. también convencido de que la salida es en la calle, es peleando, es así. Mirá, nosotros buscamos millones de estrategias con marcha de antorcha, con actividad en los semáforos, en las esquinas, en la puerta de las escuelas, y lo vamos a seguir haciendo. Ahora también estamos convencidos de que para dar vuelta a estas políticas es necesario la unidad, es necesario estar en la calle. Bueno, eso es lo que se resolvió también en la asamblea de ANSAFE y es lo que vamos a llevar adelante el próximo 2 de marzo. Secretario querido, hago un transparento toda la información que tengo, vos me corregís si me equivoco. 33% de recomposición salarial es lo que pide ANSAFE, cláusula gatillo para no quedar detrás de la inflación, aumentos simultáneos para jubilados y jubiladas y fin del aporte solidario, convocatoria inmediata a concursos y traslado, derogación del presentismo, salud laboral con prevención y cuidado y no con castigo. El paro se lleva adelante el 2 de marzo, ¿sí? ¿Va a haber algo más que el paro? Sí, claro. Toda esta semana acciones en toda la provincia de visibilización, con conferencias de prensa, con actividades en la puerta de las escuelas, con cartelazos, en las esquinas de los semáforos, en las esquinas de las principales ciudades de la provincia. El 2 de marzo va a haber una concentración provincial y después del 2 de marzo, además del paro y la concentración provincial, vamos a llevar adelante una carpa blanca. La carpa blanca es el símbolo de la resistencia de la década de los 90. Claro. Bien, esta carpa blanca va a tener una característica. Va a estar visitando todos los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe para que toda la comunidad educativa se pueda expresar y pueda defender esto tan preciado que es la escuela pública. Rodrigo, dame una esperanza. Y en el mientras tanto... Mientras tanto, estamos construyendo un camino que nos va a permitir, estoy convencido que nos va a permitir dar vuelta estas políticas de ajuste y empezar a recuperar no solamente derechos a los trabajadores, sino a empezar a recuperar esa escuela pública que tanto queremos y que termina siendo un ejemplo, ¿no? Cuando uno habla de Argentina, ¿de qué habla? Como de la escuela pública, laica, gratuita, obligatoria, de calidad científica. Bueno, ese camino al que tenemos que transitar, esperar, que lo vamos a hacer. Pero, sí, podemos esperar en el diálogo, o sea, el paro sabemos que por allí rompe los diálogos.
¿Podemos esperar alguna propuesta que se acerque al pedido de ustedes del gobierno provincial? Te lo pregunto como, te lo preguntaría un padre o una madre de un niño que va a la escuela, ¿no? ¿Podemos tener esa esperanza? De parte de los trabajadores siempre está la voluntad de poder acordar, de poder dialogar, de poder buscar consensos. Los maestros es algo que lo hacemos todos los días en la escuela. Ya, ¿Eh? ya. No resolvemos los problemas a los puñetes, ni mucho menos. Lo resolvemos hablando, Claro. dialogando. ¿Y qué le enseñamos a nuestros estudiantes? Que hay que hablar, que hay que dialogar y que hay que buscar consenso. ¿Sabes cuál es el problema clarito? A ver, Que hace 2 años que el gobierno tomó una definición, que es la de no escuchar a los maestros. Entonces, lo que nosotros esperamos es que el 2 de marzo, con un paro contundente, con una movilización multitudinaria, el gobierno tenga que dar marcha atrás y empiece a dar vuelta de esta página de ajuste y empiece a escuchar a los docentes y empecemos a transitar un camino que nos pueda llevar a esa escuela que tanto queremos. Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE Santa Fe, es quien está charlando con nosotros, y para cerrar esta charla, creo que la representación de él es contundente en este sentido. El 99,5% de los docentes rechazaron, han construido la resolución de la Asamblea Provincial que rechazó la propuesta del gobierno provincial. Estaremos comunicados contigo, Rodrigo. Siempre te agradecemos que tener tu palabra es necesaria. Sos muy representativo de los problemas que tienen los trabajadores docentes, y ojalá que podamos encontrar una salida, que de alguna forma se pueda encontrar de ambos lados una salida para que los trabajadores docentes que están sufriendo un presente tremendo y acorde con los trabajadores argentinos, puedan recuperar dignidad, y que el gobierno provincial tenga la claridad para poder brindarle las herramientas a los trabajadores, en este caso docentes, para que nos puedan brindar la mejor educación en nuestra provincia. Así que tus amigos aquí te mandan un saludo, Rodrigo, Bueno, muchas Domingo, gracias. Osvaldo Cruz, Muchas gracias. te mandan un Saludo saludo. para ellos y también comparto tus deseos, ojalá que así sea, porque el objetivo que tenemos los docentes no es hacer paro, lo que más queremos es estar con nuestros estudiantes y lo que más queremos es tener una escuela que pueda dar los mejores procesos de aprendizaje. Así que bueno, ojalá que podamos superar esta etapa. Algunos se preguntarán por qué Clarito no le preguntó a Rodrigo sobre la reforma laboral, porque la reforma laboral no tiene que ver con los empleados públicos. En cierta forma, quizás hay algunas cosas que puedan ingerir, pero la reforma laboral es esta monstruosidad que ha elaborado el gobierno nacional, y ha girado a su representante legislativo para destruir los logros que ha tenido durante décadas el trabajador argentino. Así que por eso no hablamos de la reforma laboral, pero él debe tener también su opinión formada, y hay muchas cosas que también pueden interferir en los trabajadores públicos. Rodrigo, te dejo un abrazo. Saludos, un abrazo para ustedes, buen día, gracias por el contacto. Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE. ¿Querés decirme algo en el... No sé si quieres hacer una pequeña reflexión sin cámara, porque la verdad que no lo esperaba hoy, porque no hay comida gratis. No sé si vos también les habilito el micrófono a los dos. Rodri sí va a tener cámara, pero vos no vas a tener. ¿Qué impotencia? Pero yo siento impotencia de los dos lados, Osvaldo. Siento impotencia de parte de los trabajadores públicos, en este caso de los docentes, y siento también como que quiero creer que el gobierno provincial no le quiere hacer daño a los trabajadores de su estado provincial. Quiero creerlo. Le cedo la palabra al compañero Domínguez, porque si no tengo cámara no hablo yo. Estoy de paro.
Bueno, dale. Yo tampoco tengo. No, ya tenés. Sí, vas a tener. No, pero no es Pará. necesario. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? No, ya se fue, Rodrigo. ¿Se fue? Ya se fue. ¿Se fue? Sí. ¿Viste lo que es no tener Es una mesa de café, no sé si se fue. recuerda Ah, algo de esas características. ¿Cómo pasaba robaron y con justo, eso, eh? ¿Cómo robaron con eso? Sí, recuerdo. Por ahí tengo fotos. Sí, robaron. Usted no quería con hablar. eso. Usted no quería hablar. Es que yo vine a saludar a mi amigo en el día de su cumpleaños y me lo encuentro a usted. Bueno, pero Felizmente, obviamente, ¿no? nos pide una reflexión de esto que No, acabamos de con escuchar de respecto, a Rodrigo. ver, ¿qué gobierno, como dice Clarito, no va a querer tener bien? Acá pasa, Este creo gobierno- yo, por una este cuestión de gobierno no caja, quiere por una tener- cuestión de caja, no No, creo que no. sea un capricho. No es por caja. ¿entendés? No es por caja. Bueno, Pero ¿por qué decir que no es por caja? Si vos tenés la plata, La- le pagás a tus trabajadores, vivís feliz. Pero no lo invento, yo lo dice el mismo gobernador, de que pudo y que tiene superávit. Entonces, ¿para qué me sirve a mí el superávit si no lo derrama, usando un término muy de los 90, pero que está vigente en esta época, en la gente que realmente trabaja para que él haya logrado el superávit? sí, bueno, no tengo respuesta a esa pregunta. Mire qué bien, ahora tiene cama. Ahora ¿Está tiene- contento ahora? tiene- Ahora Bueno, ahora hable. Ahora diga. hablo. A ver, diga lo que tenga que Mire, decir. los dos tienen cámara, pero qué cosa, che. ¿Cómo arregla enseguida la gente de la técnica de acá? Arregla todo enseguida. Mirá, ideológicamente también debe haber un motivo. Es evidente que ideológicamente hay un motivo de el por qué no se logra un acuerdo con los trabajadores docentes. Pero estamos muy cerca del 2027. Yo no creo que el gobierno tenga también ese deseo de, de comprometerse con los trabajadores o de llegar a una elección con los trabajadores en contra. Todos. Mira, Porque usted se cree que los de ATE y los de UPCN están contentos. yo creo que no, pero bueno, ya después no hago un párrafo aparte de esos dos sindicatos. Yo rescato de la entrevista algo que para mí también es fundamental: lograr la unión como en su momento fue la intersindical provincial. Acá sin unidad no vamos a lograr absolutamente nada. Que es difícil, y sí, evidentemente con el diario del lunes es difícil porque sindicatos tan importantes y en cuanto a número de afiliados como ATE y UPCN, desde el momento que aceptan la propuesta salarial, es como que dejan desventaja al resto de los sindicatos de la provincia. Y es como que nos obligan después a los otros sectores a manejarnos con los parámetros del ofrecimiento, en este caso salarial, que se ha efectuado. Por eso coincido plenamente, y lo estuve charlando el otro día con Mauricio por Festran, de que hay que buscar la forma de sentarnos en una misma mesa todos los sindicatos de la provincia. De lo contrario, esta situación se va a seguir repitiendo. Lo incomodé con esa pregunta al secretario González. Mira, si se incomodó, cosa que no creo, conociéndolo a Rodrigo, bueno, allá él, pero es la pregunta que periodísticamente hay que hacerse y hay que trabajar permanentemente por lograrlo. ¿Vos te acordás cuando hicimos el análisis del sector municipal, cuando hablamos del último aumento que se había logrado para el sector? Que los números daban que habíamos superado el índice inflacionario del IPEP. Pero fíjate vos que habiendo superado el índice inflacionario del IPEP en 10 puntos, el sector municipal, estamos teniendo un sueldo inicial para los municipales de casi 800.000 pesos contra 1.350.000 pesos, que es lo mínimo que tenés que ganar para no estar en la línea, por debajo de la línea de pobreza. Por eso es que decimos y sostenemos de que acá algo no está funcionando correctamente. Y en esto es donde tenemos que todos los trabajadores unificar criterio y empezar a exigir que realmente el salario acompañe la situación que actualmente estamos padeciendo y viviendo, porque indudablemente estamos en un callejón sin salida en la medida que no salgamos de esta huella. Y con respecto a ATE y UPCN, que dicen que
la votación sale mayoritariamente en ambos sindicatos para aceptar la propuesta que le hizo el gobierno de la provincia, y permitime dudar como lo hace la mayoría de los afiliados de ATE y UPCN que al menos yo conozco. Es una cosa increíble. No sé si será el mecanismo de votación que tienen implementado, pero algo está fallando. Porque no puede ser que cuando vos te encontrás con un empleado público que es afiliado tanto de ATE como UPCN, te dicen de que no entienden cómo se sigue aprobando por mayoría un incremento que ninguno está de acuerdo. Me hace acordar, Rodo, a la década del 90 cuando sale reelecto Menem, que nadie lo había votado. Ah, sí, sí. Y acá pasa lo mismo. Ahora, yo te hago una pregunta. Si vos te dicen, mira, los sueldos se fueron aumentando por encima del índice de inflación, Sí. ¿no crees que también ahí está el problema en ese índice que no es real? O sea, no es real porque cuando vos vas al supermercado, a cualquier lado, nunca ese índice lo vas a ver. Es, por supuesto, mucho más. Donde me hace acordar también, ya que hiciste historia, a cuando decían el índice inventado por Moreno. También. O sea que acá estamos en la misma. No por nada se fue hace poco del ex INDEC, ahora no sé cómo se llama ahora. todavía Ahí sí no le cambiaron el nombre, Claro. todavía, es INDEC. Bueno, entonces No se me vaya de la cámara, fíjese en el monitor. ahí hay una problemática también. Por supuesto, y ya lo hemos charlado muchas veces acá en estos micrófonos, de que hay algo que se está midiendo mal. Claro, exactamente. Porque indudablemente los ítems que impactan realmente en el bolsillo de todos nosotros, ya no solamente del trabajador formal o informal, no está medido con exactitud, porque hemos dicho 1000 veces, fíjate vos que se está hablando ahora de un posible incremento de colectivo de un 33%.